cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Qué gusto, qué placer es estar con ustedes otra vez. Les doy la bienvenida al encuentro con el libro de los libros, la Biblia, palabra de Dios. Todo el equipo de A través de la Biblia está entusiasmado, contento de poder servirles a ustedes. Gracias a Dios que podemos trabajar y servirles para que ustedes crezcan en el conocimiento de la Biblia y en la voluntad de Dios para sus vidas. Al hacer este servicio bíblico radial o por internet, también nosotros crecemos, porque todos, cuando estudiamos la Biblia, somos bendecidos, somos enriquecidos. Tenemos el privilegio de dar nuestro tiempo, talentos y recursos para servir a Dios a través de este programa. Y hablando de recursos, quiero tomarme unos momentitos para agradecerles a ustedes que hacen donaciones, ofrendas, envían sus dineros para que podamos continuar adelante. Lo hacen por diferentes medios y damos gracias a Dios por ustedes. Son de aliento y de apoyo fundamental sus donativos financieros para que podamos continuar adelante. Quiero decirles que todas las donaciones que nos llegan al ministerio de A través de la Biblia son volcados, todos esos fondos, esas ofrendas, son volcados totalmente en la prosecución del programa. Y damos gracias a Dios por ustedes, porque entienden lo que esto significa y que hay que darle apoyo, sostenerlo, tanto para la producción del programa como para su distribución y para estar en tantas emisoras, en centenares y centenares de emisoras en todo el mundo de habla hispana. También somos parte de un ministerio internacional, ya que este programa se emite en más de 100 idiomas y dialectos diferentes. Cuando usted ofrenda, también están incluidos en sus deseos de apoyo financiero el resto de los lenguajes que salen en todo el mundo con el mismo contenido que usted lo escucha en este idioma, también en más de 100 idiomas, el mismo estudio de la Biblia. Se da cuenta del impacto que eso produce, de los cambios en las vidas de las personas, de cómo las familias son bendecidas. Es algo tremendo. Así que gracias por acompañarnos también dándonos apoyo financiero donativos. Quiero compartir que hoy vamos a estudiar en el Antiguo Testamento, capítulo 1 de la profecía de Ageo, verso 12. ¿Ya lo ubicó? Ageo, capítulo 1, verso 12. Y nuestro imaginario autobús bíblico nos llevará hasta el destino final de hoy, que está en el capítulo 2, verso 3. Así que comenzamos en 1:12 y culminamos en el capítulo 2, verso 3. Ahora comparto con ustedes algunos párrafos de correos electrónicos que nos han llegado, como por ejemplo este de Ecuador, que lo escribió Isabel Silva Otávalo. Dice: saludos en la fe de este programa hermoso. Estoy muy contenta y muy agradecida
por las enseñanzas que recibo día a día de parte de ustedes. Las notas que he recibido han sido de mucha bendición. Cada mañana me levanto y mientras me estoy arreglando para ir al trabajo, los escucho. Son muy útiles para mi vida estos programas. Gracias Isabel Silva de Ecuador por estos pensamientos enviados y siga escuchando cada mañana. Gustavo Casanova vive en La Paz, Bolivia, y nos dice: son una bendición ustedes para mi vida. Les escribo desde La Paz, Bolivia. Los escucho todas las mañanas a las 6:30 a.m., antes de irme al trabajo. Y mientras voy a trabajar, los escucho en el carro. Salgo con las pilas cargadas ese día con el estudio de la palabra de Dios. Gracias, Gustavo Casanova, que vive usted allí en La Paz, Bolivia. Que Dios lo bendiga, que tenga una jornada feliz y que también sea usted de bendición para muchos otros. Ahora nos vamos a otra zona del mundo, al norte de las Américas. Nos escribió Manny Álvarez desde California. Estamos muy agradecidos con mi familia por este programa. Les escuchamos por varios años. Su misericordia nos ha alcanzado aquí en California y damos gracias a Dios por este programa. Han sido parte de nuestra madurez espiritual al llenarnos de tanto conocimiento y sabiduría. Que Dios les bendiga ricamente, escribió Manny Álvarez desde California. Ahora les invito para que me acompañen orando. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que nos bendigas ahora al estudiarla. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro del profeta Ageo. Y conviene mantener delante de nosotros el bosquejo que este profeta nos ha dado, ya que este pequeño libro está muy ordenado. Este hombre, Ageo, era una persona muy organizada. Él era un administrador. Él era un hombre muy práctico, por cierto. Él está allí afuera ayudándole a la gente a reedificar el templo y animándolos todo el tiempo y estimulándolos. Y como hemos visto en los primeros 11 versículos del primer capítulo, Ageo presenta un desafío al pueblo, ya que en primer lugar existe allí una acusación de conflicto de intereses. Ellos habían puesto sus propios intereses egoístas contra el programa de Dios. Esa era la razón por la cual no se había reedificado el templo. Y ellos estaban dando la excusa de que sencillamente no era el tiempo de reedificar. Luego Dios les pide que reconsideren su camino. En realidad Dios estaba buscándolos y no se habían dado cuenta, no habían reconocido eso. Ellos se habían endurecido al hecho de que el problema que estaban teniendo era un juicio de parte de Dios sobre ellos. Y Él les llamó entonces para que meditaran sobre sus caminos. Luego Él les da un mandamiento de que construyan el templo. Y la solución a su problema es algo bastante sencillo. Tenían que subir al monte y derribar los árboles. En segundo lugar, debían traer la madera. Y luego debían edificar la casa, el templo de Dios. Un mensaje, un sermón de 3 puntos. Algo que no es muy excitante, por cierto, pero era así de sencillo. Ahora, los resultados de esto iban a ser fantásticos. Dios iba a ser complacido, y Dios iba a ser glorificado. Amigo oyente, ahora ellos estaban colocando a Dios en primer lugar. ¿Y qué era lo que iba a suceder? Bueno, hasta ahora las bendiciones materiales habían sido retenidas. Él les dijo eso de una manera muy clara. Él hace una revisión de la posición de ellos y expone claramente la razón para ese juicio. Ellos habían fracasado en construir el templo, habían fallado en eso. Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 1 y en los versículos restantes, tenemos la respuesta a ese desafío. En primer lugar, tenemos la construcción del templo en el versículo 12. La gente obedeció. Leamos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Ahora ellos hicieron 2 cosas aquí.
Ellos obedecieron. Usted recuerda que se nos enseña que el obedecer es mejor que sacrificios. Obediencia. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Nosotros debemos andar en la luz de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos hará sentir humildes y nos mostrará nuestras faltas, nuestros fracasos y todo eso. A muchos de nosotros no nos gusta que se nos muestre esas cosas, pero si las miramos y tratamos con ellas, entonces podemos descubrir que la sangre de Jesucristo continúa limpiándonos de todo pecado, y vamos a tener comunión con Dios. De modo que el pueblo de Israel obedeció a Dios, dice aquí, y temió el pueblo delante de Jehová. Esa es la segunda cosa. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta gente no solo creyó a Dios, sino que obedeció a Dios y también temieron a Dios. Y ahora ellos reciben confirmación de parte de Dios. Leamos el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, Yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Puede uno pedir más que esto, amigo oyente? Él dice, Yo estoy con vosotros. El Señor Jesucristo nos dice, He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y esto se basa o descansa en la obediencia. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Él no dijo, yo estaré con ustedes si se quedan sentaditos y no hacen nada para Dios. Él nunca dijo que estaría con usted allí. Él dice que estará con usted cuando usted obedezca. Ese es el lugar de bendición, amigo oyente. Usted y nosotros podemos tener comunión con Él. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Uno no puede agregar nada a esto. No podemos tener nada mejor que eso. Lo que sucede ahora es que los líderes se dedican a la tarea, al trabajo, de una manera muy entusiasta. Notemos lo que dice aquí el versículo 14 de este primer capítulo de Ageo. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Es muy importante que notemos esto. Al liderazgo de la nación. Tenemos aquí a un líder civil, a Zorobabel, el gobernador. Él estaba en el linaje real. Él era el hijo de Salatiel. Y la palabra Salatiel es una palabra interesante. Significa pedir a Dios en oración. Así es que detrás de todo esto hay mucha oración. Y dice aquí que esta gente vino y trabajó en la casa de Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos era su Dios. Allí también está Josué, el sumo sacerdote, y luego el remanente de la gente. Así es que todos estaban unidos allí, el gobierno, los ciudadanos y los líderes religiosos. Ellos tenían una religión dada por Dios en aquel día. Y esto tuvo lugar, según leemos en el versículo 15, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. O sea que la fecha era el 24 de septiembre del año 520 antes de Cristo. El primer mensaje, usted recordará, había sido dado el 1 de septiembre del año 520 antes de Cristo. Esa fue la fecha cuando Dios les desafió, les retó a esta tarea, y ellos respondieron a ese desafío. Y el 24 de septiembre, Ageo entonces presenta este segundo mensaje. El pueblo ya se había reunido, se había organizado. Ellos iban a comenzar a trabajar, y han comenzado ahora a derribar los árboles, a cortar la madera, y estaban comenzando a edificar. Y nos imaginamos que para entonces ya habían puesto los cimientos, y probablemente ya estaban levantando parte de la estructura del templo. Sigamos ahora en el capítulo 2, y cuando entramos a este capítulo, vemos que la gente se había desanimado, y que Dios les estaba animando. Eso lo vemos en los primeros 9 versículos. Esto tuvo lugar el 21 de octubre del año 520 antes de Cristo. Notemos ahora el tercer mensaje. Leamos el primer versículo del capítulo 2 de Ageo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ahora ellos habían estado trabajando por un mes. Habían pasado unos 24 días organizándose, probablemente colocando los cimientos, y ahora por un mes el templo había estado en progreso, estaba siendo edificado. Y entonces había habido mucho entusiasmo en todo esto, y Dios les había animado.
Dios les había dicho, yo estoy con vosotros. Llegamos ahora al segundo punto de desánimo. Y notemos lo que Dios les dice aquí en el versículo 2. Dice, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo... Este mensaje es dirigido al mismo grupo de gente que Dios había animado en el primer capítulo, los líderes y la misma gente. Llegamos ahora al segundo obstáculo que tiene que sobrepasar a Ageo como profeta. Usted debe recordar que durante todo ese tiempo, Zacarías estaba profetizando junto con él. Por eso lo vamos a ver cuando estudiemos el siguiente profeta. Aquí tenemos ahora el problema. En el versículo 3 de este capítulo 2 de Ageo, leemos, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Lo que estaba sucediendo era lo siguiente. Muchos de aquellos que habían regresado de la cautividad de Babilonia recordaban la belleza y la riqueza del templo de Salomón. En comparación entonces con este pequeño templo que ellos estaban levantando, era como si fuera nada más que un galpón. Es una casa un poco larga, y comparándola con el otro, este templo aquí parecía un galpón, un granero, cuando se le comparaba con la riqueza que tenía el templo de Salomón. Ese era un templo muy adornado, era muy rico en todo detalle. Y lo que sucedía con este templo es que allí no había nada comparado al otro erigido por Salomón. Ahora debemos notar que el templo de Salomón no había sido en realidad un templo grande de tamaño. Suponemos que esta gente aquí recordaba este otro templo. Podrían recordarlo en toda su belleza. Ellos podían recordar la riqueza que había allí, y lo adornado que era, y todas las joyas que habían sido colocadas en ese templo, el oro y la plata que se había utilizado en él. En realidad, el templo de Salomón ha sido evaluado según la riqueza que se utilizó para su construcción. Y uno puede encontrar cifras que oscilan entre los 5 y los 20 millones de dólares. Ahora sabemos que hay mucha diferencia entre esas dos cantidades, pero por cierto que para aquel día esto era muchísima riqueza. Este templo era como un cofre de joyas, era algo muy hermoso. Ahora lo que estaba sucediendo aquí era lo siguiente. Este templo estaba siendo edificado y podemos notar la fecha que él le da a este mensaje. Tuvo lugar en el mes séptimo, a los 21 días del mes. Eso es muy interesante. Si usted se fija en esa fecha y observa lo que dice el capítulo 23 del libro de Levítico, y observa allí los días de fiesta, descubrirá que este era el séptimo día de la fiesta de los tabernáculos, o sea, la fiesta final de la reunión para los judíos. Pensamos nosotros que la gente estaba tratando de concluir la edificación del templo, o por lo menos avanzar en su construcción tanto como les fuera posible para poder utilizarlo para la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y cuando muchos de los ancianos de esa época llegaron, este edificio, cuando había sido ya terminado, no quedó tan adornado como había quedado el de Salomón. Había allí una ausencia de joyas y de oro y de plata. Eso lo vamos a ver en este capítulo más adelante. Le faltaba, pues, toda esa belleza y toda esa riqueza que caracterizaba al templo de Salomón. De modo que, cuando esta gente llegó allí, aparentemente para celebrar la fiesta de los tabernáculos, solamente pudo ver una construcción que había sido levantada rápidamente para poder ser utilizada en esa ocasión. Y usted se da cuenta que cualquier edificio, ya sea una casa o un edificio de oficinas, antes de terminar su construcción, no luce como algo muy atractivo, no da una buena impresión. Uno debe esperar hasta que el constructor finalice todo para poder apreciarlo. Y este edificio, pues, no había sido finalizado. Y en realidad no había ninguna comparación entre este edificio y el templo de Salomón. Así es que había una reacción un poco mezclada entre la gente. Había allí una mezcla de júbilo y llanto. Veamos lo que nos dice el libro de Esdras en relación a lo que ocurrió entonces. Creemos que la lectura de algunos versículos allí aclararán lo que tenemos ante nosotros y nos ayudará mucho a comprenderlo. Si usted tiene su Biblia a mano, busque en el capítulo 3 de Esdras, versículos 8 al 11. Y allí leemos, En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén,
y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaph, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Ahora usted puede apreciar que ellos tenían algo que celebrar. Solamente eran los cimientos, y quizá algunas maderas para ayudar a la construcción de las paredes. Pero los versículos 12 y 13 de este mismo capítulo 3 de Esdras dicen, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Pues bien, entre esas exclamaciones de júbilo había también otra cosa. Había llanto y clamor, porque había aquellos que estaban haciendo una comparación entre los dos templos, y decían, miren, este pequeño templo que se está edificando aquí no tiene ningún valor, es tan pequeñito y sin consecuencia cuando uno lo compara con el templo de Salomón. Bueno, amigo oyente, si usted quiere empañar cualquier proyecto, todo lo que tiene que decir es, bueno, ustedes piensan que esto es algo grande y fantástico, pero ustedes debieron haber visto el original en los tiempos pasados. Esto es algo que siempre se acostumbraba a decir, que el tiempo pasado fue mejor. Y cuando uno crece y madura, oye hablar a las personas que hablan de los días cuando eran muchachos, y uno no puede recordar ningún tiempo pasado mejor cuando fue muchacho. Fueron días difíciles, duros y llenos de trabajo. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que la primera iglesia en la cual él trabajó como pastor estaba ubicada en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Decía que era una pequeña iglesia blanca, por lo menos era así cuando estaba allí como pastor. Más adelante, decía él, fue pintada y se encontraba ubicada en un monte. Y decía él que cuando él estaba allí como pastor estudiante, tuvo unas reuniones en el verano. Y él predicó una serie de mensajes evangelísticos basados en el libro de Apocalipsis. Decía que no lo había podido hacer desde entonces, pero lo hizo en esa ocasión, y Dios le bendijo. Muchos jóvenes fueron salvados entonces. Y en la última reunión, un domingo por la noche, en el calor del atardecer, decía él, se sentó a la entrada de la iglesia y estaba allí conversando con los demás jóvenes de lo maravilloso que había sido reunirse todos esos días. Pero allí había también un anciano que tenía las barbas de Matusalén, y este hombre dijo, «Ustedes piensan que han tenido una buena reunión aquí, ¿verdad?» Bueno, yo recuerdo en aquellos días. Y amigo oyente, cuando alguien comienza a hablar de esta manera, las cosas van en picada. Y él arrastró a todos allí y empañó ese ambiente. Y decía, cuando yo era joven, acostumbrábamos a tener reuniones aquí y todo lo demás. Y luego decía en cuanto a esas reuniones, y las reuniones que acababa de tener el Dr. McGee allí resultaron muy pequeñitas y hasta insignificantes comparadas con las suyas. Decía el Dr. McGee que este anciano estaba exagerando un poco, pero recalca que eso era muy desanimador, y le desanimó bastante. Bien, en nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a ver cómo es que Dios superó este asunto y esta situación. Mientras tanto, le sugerimos leer todo este capítulo 2 de la profecía de Ageo, para estar así mejor preparado e informado para nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor vierta sobre usted sus ilimitadas bendiciones. Así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección
a través de la Biblia.org/notas, a través de la Biblia.org/notas, o escriba al apartado 2805 Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Apartado 2805 Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. O escriba al correo electrónico atv@transmundial.org, atv@transmundial.org. Este programa es producido por Radio Transmundial. Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.